De aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Nosotros, en la medida en que encontramos de estos grandes pastores que Dios mismo va eligiendo y va pues capacitando, dándole unos dones, dándole unos talentos extraordinarios, extraordinarios. El mismo Dios, hay que insistir en esto. Cuando Dios nos pide algo, siempre Dios nos capacita. Dios nos está pidiendo, sean santos. Y entonces Dios nos da todas las herramientas para que nosotros seamos santos. Siempre, siempre. ¿Ok? Dios nos dice a nosotros, busquen la salvación. Dios siempre va a darnos Él mismo todos los elementos de la salvación. Pensemos solamente en algunos elementos, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Dios nos dice, sean santos. Bueno, Dios mismo se está dando a través de los sacramentos, está haciendo presencia para darnos, para asegurarse de que nosotros seamos santos. Todo lo que Dios nos pide a nosotros es, inmediatamente Dios se compromete con nosotros para esa salvación. Y por eso siempre Dios va a suscitar, a elevar personas que van a ser como grandes luces en los momentos más críticos de la humanidad. No duden ustedes que en este mismo momento esté sucediendo eso. En este momento la historia de la humanidad, pues con tantas cosas que van surgiendo, tanta gente que se proclaman como importante, tantos mensajes, como dice muy bien esta breve lectura, tengan cuidado con falsas predicaciones, con falsos evangelistas, con personas que vienen con otra doctrina. Por eso tenemos que tener una suficiente luz, discernimiento para saber quiénes son los verdaderos enviados de Dios como pastores. Hoy nosotros estamos ante un gran hombre, San Gregorio Magno, que nació en el siglo V y murió en el siglo VI de nuestra era, ¿no? Esos siglos para el Imperio Romano, San Gregorio Magno nació en Roma, se desarrolló en Roma, y ese siglo V fue funesto porque fue el final de del Imperio Romano. El fin del Imperio Romano está registrado paulatinamente entre el siglo V y VI. Y ese siglo era un siglo para los romanos, pues, de derrota. Eso significa que Dios necesitaba elevar el espíritu y surge este hombre extraordinario. Con el acontecimiento de la caída del Imperio Romano, pues inicia una época de la Edad Media. Los filósofos identifican con este acontecimiento de la caída del Imperio Romano el inicio de la Edad Media, que va a llegar hasta el descubrimiento de América, el siglo XV, el nacimiento de la Ilustración, el raciocinio, y con esos acontecimientos, lo que se conoce como el siglo de las luces, siglo XIV, siglo XV,
que se identifica el nacimiento de la época moderna, ¿no? Esa Edad Media que se inicia con la caída del Imperio Romano, pues termina dando paso a una edad moderna con un pensamiento humanista centrado en el ser humano, en el hombre, en la importancia del hombre. Lo que caracteriza la modernidad es que la antropología es el centro, el centro. Este hombre, como un gran pastor, inicia un movimiento enorme de reconstrucción de ideas de Dios, de la salvación del pueblo, etcétera, etcétera, en medio de un siglo de derrota. Sin embargo, pone en el centro a Dios. Hoy para nosotros, para nuestro siglo, para este momento presente, nosotros necesitamos también descubrir que en medio de las dificultades, como tenemos también nosotros esa tentación de tener ese sentimiento de derrota, todo está perdido, ya no encontramos como razones para decir que vamos avanzando, sino que uno a veces tiende, hay que decirlo, como al derrotismo, al pesimismo. Y entonces, qué bueno encontrar pastores, doctores de la iglesia, como San Gregorio Magno, que nos dice, no todo está perdido. En medio de la derrota del mundo, en medio de la derrota de las cosas materiales, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios sigue siendo y sigue estando de nuestro lado. Con la época moderna iniciaron grandes descubrimientos, lo que dio pues la posibilidad misma de que se saliera a descubrir otras partes del mundo que hasta ese momento pues para los europeos eran desconocidos, lo que ellos llamaron descubrimiento, cosa que no necesariamente era descubrir, sino un encuentro con dos culturas, porque estas culturas que existían en esta parte del mundo eran milenarias, existían, o sea, no, ellos las descubrieron, pero no significa que no existían. Por eso, pues, cada uno de nosotros tiene en esta historia, en el devenir de la historia, estos acontecimientos en el que necesitamos que Dios nos ilumine. Que Dios esté siempre con nosotros y que nosotros encontremos siempre motivo para darle gracias a Dios. Amén.